Buenos días, amigos. Voy a hablarte de una historia, un hecho verídico. Un hecho verídico que tuvo lugar hace como unos 3000 años, pero que puede ser la situación de muchos y de muchas también. No importa que haya cambiado el tiempo, porque han cambiado los personajes y la historia de este personaje del que te voy a hablar, pues solo tú sabes si puede ser la tuya. Voy a hablarte de un rey que hubo en Israel que se llamó el rey David. Uno de los mejores reyes, a pesar de lo que voy a contar, de los mejores reyes que ha tenido esa nación. Estuvo 40 años gobernando esa nación. Pero ¿qué hizo? ¿Qué es lo que hizo que sea tan directo? Su vida de hace 3000 años, en tu conciencia, solo tú sabrás. Quizá te pueda representar a ti. Yo creo que hay muchos casos que encarna, la historia de este rey encarna muchos, pero muchos casos. Amén. Bueno, este rey, pues, fue un rey muy bueno para Israel, pero tuvo grandes errores. ¿Verdad? Hizo grandes fracasos tuvo. Voy a contarte lo que hizo, amigo. Y solo, ojalá no te sientas identificado, pero todos nos podemos sentir de una u otra manera identificados. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, este rey mandó a su ejército a la guerra y él se quedó en su casa descansando. Él iba ganando batallas, pero una tarde pues salió a la terraza de su palacio y vio a una mujer bañándose en la terraza de un poco más allá. ¿Qué es lo que hizo? La miró y mandó a llamarla. ¿Que quién era esa mujer tan hermosa que se estaba bañando desnuda si él desde su palacio la veía bañarse? Este rey tenía que haber estado apoyando a su ejército, pero hay un dicho que dice que la ociosidad es el taller del diablo. ¡Qué gran verdad! No fue a la guerra y se quedó en su terraza. Vaya bien. ¿Pero qué pasó? Bueno, la mandó a llamar y cometió adulterio con ella. Esta señora, que se llamaba Betsabé, estaba casada. ¿Con quién estaba casada? Precisamente con uno de los oficiales del ejército de ese rey, que era David. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que el pecado tiene consecuencias. El pecado es como una tarjeta de crédito. Paga ahora, disfruta ahora, pero luego pagas. A veces la factura llega al mes, a veces llega antes, a veces después, pero la factura llega, hay que pagar. ¿Qué pasó con esta señora con que David adulteró? Porque ella estaba casada con uno de sus oficiales. Se quedó embarazada. Bueno, ¿qué hizo el rey David? ¿Qué hizo el rey David? Para ocultar su adulterio, fijaros lo que hizo este rey. Para ocultar su adulterio, ay, cuánta gente puede sentirse identificada con esta historia. Aunque hace 3000 años es una historia siempre presente. Bueno, pues le dijo a uno de su ejército que pusiesen, lo voy a resumir mucho, que pusiesen al marido de esta señora que era Betsabé, con la que él adulteró, al frente de la batalla, donde más recia y más dura estaba la batalla. Que lo pusiese y que no tuviese cargo de conciencia, porque yo soy el rey y yo mando. Así es que ponlo al frente, ponlo al frente. ¿Qué pasó en esa batalla? Que murió el hombre, uno de los principales del ejército de David, un extraordinario general para la guerra. Murió. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un rey que comete adulterio quitándole la mujer nada más y nada menos
que a uno de sus principales del ejército. Fuerte eso, ¿eh? Suena similar esta historia. Quizá hoy en día no se le quita la mujer a nadie del ejército, pero se le puede quitar la mujer al compañero de trabajo. En fin, son tan variados los casos y viceversa también, ¿eh? Pasa el mismo, pero al mismo nivel. Pero bueno, aquí el protagonista es un hombre. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente, como he dicho, que el pecado tiene consecuencias. La mujer se queda embarazada, nace el niño. ¿Y qué hace Dios? Pasarle factura. Adúltero, el niño muere. El niño muere al poco tiempo de nacer. Adulterio y asesinato. Aunque no fueron sus mismas manos, él mandó a que uno de sus mejores generales lo pusiesen ahí al frente para que le cayese la pena de muerte y así él poder ocultar su pecado. No lo he dicho, pero antes de mandar a que lo pusiesen al frente de la guerra, lo trajo de la guerra diciéndole que descansase un poco y que se fuese con su mujer a disfrutar, a pasar un par de días, 2 o 3 días en su casa, que descansase de la guerra. Qué manera de ocultar el pecado, ¿verdad? Qué similar suena esto. Suena bastante, es bastante actual esta historia. Bueno, pero finalmente ese hombre muere porque lo pone al frente de la batalla. ¿Qué hace ese rey después de adulterar, quitarle la mujer a uno de sus principales del ejército y encima mandar a asesinarlo? Lo que es capaz de hacer el corazón humano para encubrir el pecado. Un hombre, un buen rey, pero cuando se trata de meter el pecado nuestro, levantamos boquetes para esconderlo. Pero cuando se trata del pecado del otro, levantamos las alfombras para que lo vea todo el mundo. Bueno, ¿qué pasó? Muere el niño y un día viene un profeta y le cuenta una historia al rey David y le dice que hay un paseante que viene de camino y habían 2 hombres, un hombre rico que tenía muchísimo ganado y había otro hombre pobre que únicamente tenía una ovejita que había cuidado desde pequeña, desde chiquitita. Bueno, ese caminante venía y ¿qué hizo este hombre rico que tenía un ganado inmenso? ¿Sabéis lo que hizo? Cogió la ovejita de ese otro ciudadano y en vez de coger una de las suyas, que era rico, cogió la única que tenía él. Fue una historia que le contó este hombre, este profeta, al rey David. Y dice David, ¡qué injusticia tan grande! ¡Qué injusticia tan grande! Ese hombre es digno de muerte, qué egoísta, cogerle la única ovejita que tenía. Amigo, ¿sabes lo que le contesta ese profeta? ¡Tú eres ese hombre! ¿Queréis leer la historia? No me extiendo más, pero la podéis leer completa en 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. La historia del rey David. Hace 3000 años un hombre con todo el poder comete adulterio, asesinato, le quita a la mujer porque luego se casó con ella, se la quitó, encima se la quitó luego. Qué actual, ¿verdad? Qué actual. El mismo pecado. ¿Cuántas familias destroza el adulterio? ¿A que sí? Hombres y mujeres, da igual. Hoy en día el feminismo verdaderamente le ha echado un pulso y digamos que está a la par. Hay igualdad, eso es igualdad, tanto lo uno como lo otro. El pecado tiene consecuencias. ¿Qué graves consecuencias cosechó ese rey? Bueno, murió el hijo que nació, murieron varios hijos también luego y su vida familiar quedó completamente destruida de problema en problema. Porque Dios disfruta con la secretaria, con el compañero, no pasa nada. Pero luego la factura del pecado siempre te la cobra Dios. Es como una tarjeta de crédito. Muy actual la historia, ¿verdad? Hace 3000 años, pero yo creo que hay mucho
muchos rey David hoy en día y también muchas Betsabés y muchas reinas David, podría decir también. Pero, ¿qué pasó, amigo? Porque aunque hayas cometido o estés cometiendo lo mismo que el rey David, fijaros lo que hizo el rey David, porque aquí viene el gran amor de Dios. Fijaros lo que hizo el rey David. Un rey que Dios lo había puesto en ese puesto, lo había bendecido grandemente, pero ¿cómo le había pagado ese rey David a Dios? Pero fijaros lo que dice el rey David cuando ese profeta le dice: no te quejes porque tú eres ese hombre, tú eres ese asesino implacable. En el Salmo 51 dice el rey David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él lo metió debajo de la alfombra, metió el adulterio, también lo emborrachó el marido de Betsabé, también lo emborrachó. Ese hombre llegó al último para cubrir su pecado. Creía que no lo veía nadie, pero el ojo de Dios desde arriba no solo estaba mirando el hecho, estaba mirando la maldad de su corazón, porque para hacer todo esto hay que planificar y maquinarlo en la mente. Pero él dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo y tenido por puro en tu juicio. Arrepentimiento, amigo, al corazón, mira lo que dice Dios aquí en el verso 17, al corazón contrito y humillado, Dios jamás lo despreciará, jamás, nunca. Ese rey David, adúltero, emborrachó a uno de sus principales del ejército, lo mandó a matar, le quitó la mujer, todo eso hizo. Pero Dios dice que al corazón que se hinca delante de él, que reconoce su pecado, Dios lo perdona, lo lava y nunca más vuelve a echarle en cara lo que ha hecho. David nunca oyó de parte de Dios: acuérdate lo que hiciste, fíjate lo que le hiciste a Urías, que era el marido, fíjate lo que hiciste. Jamás. Dios dice que cuando nos arrepentimos, Él limpia nuestro pecado y echa al fondo del mar nuestros pecados. Te pregunto, amigo o amiga, da igual, si tu cónyuge te es adúltero o adúltera, te pregunto, ¿podrías perdonarlo o perdonarla y echar atrás, o sea, no volver a echárselo en cara su adulterio? ¿Podrías hacerlo? Y déjame decirte una cosa, el perdón significa no que la memoria queda en blanco, no, la memoria existe. El perdón significa no echar en cara el pecado, no recordarle la falta a la otra persona. Te pregunto, ¿podrías perdonar, señora o señor, un adulterio de tu cónyuge? ¿Podrías? Bueno, es un buen análisis, pero si Dios lo hace, y es Dios perdonando a un pecador. Pecador con pecador, por supuesto que se debería de hacer, pero Dios no es como nosotros, que decimos: llevo 2 faltas, lleva 3, lleva 4. Pedro le dijo a Jesús: ¿cuántas veces perdonaré al que pecare contra mí? 7. Y le dice Cristo: no, 70 veces 7, es decir, siempre, 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 siempre. Qué bueno es Dios que perdona, amigo. Ese rey David, Dios tenía que haberlo fulminado en el momento. Pero ¿qué hizo? Le hizo ver su pecado. En su misericordia le mandó a alguien que le mostrase su pecado. Hace 3000 años fue Natán. Hoy 16, creo que es 16 hoy,
tengo otro nombre, pero estoy repitiendo lo mismo, hablando del mismo Dios, de lo bueno que es. Si eres un adúltero, si eres una adúltera, Dios te puede perdonar. Te puede perdonar. ¿Sabes lo que es el arrepentimiento? No es que tu mujer se ha enterado, no es que tu marido se ha enterado, no es que te han grabado saliendo de un motel y tienes miedo a que se entere. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es ver tu pecado desde la perspectiva de Dios. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es primero ir a Dios y pedirle perdón. Te tiene que doler pisar a sus mandamientos, faltarle, ofenderle, porque Dios dice, dentro de sus 10 mandamientos, hay uno que dice, no adulterarás. ¿Os suena? No adulterarás. Pero déjame decirte otra cosa. Quizá haya alguno o alguna que diga, llevo 50 años, bodas, creo que es de oro, 50, no lo sé, 50 de oro, bodas de oro, jamás le he sido infiel. Te aseguro que no, te aseguro que no, aquí no hay nadie fiel. Porque el pecado arranca desde la raíz, y la raíz no está en el acto, la raíz del pecado arranca en el corazón. El mismo Jesús, mientras estaba en vida, dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado en su corazón. Y viceversa, la mujer, lo mismo. ¿Quién no ha tenido un deseo de lujuria? Venga. La gente se cree, qué buena fachada tengo, pero el que ve la fornicación, el que ve el pecado, es el escáner del ojo de Dios. Y ahí no llega el ojo humano. La Biblia dice, su palabra, que la tierra está llena de adúlteros y adúlteras, lo mismo. Eso lo dice Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay mucha gente que le es fiel físicamente a su cónyuge, pero en el corazón no puede evitar poner ese canal o bajarse eso de internet. No hay nadie que no cometa ese pecado, nadie. El adulterio está en el corazón. Pero Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea en Jesucristo y se arrepienta tiene vida eterna. ¿Sabes quién puede perdonar, Señor, señora, tu adulterio? No es el cura. Ese te manda ritos para callar tu conciencia, para acariciarla, pero tu alma sigue manchada de pecado. Tampoco en hacer buenos actos. Podrás silenciar la conciencia, pero el pecado de adulterio seguirá viviendo dentro de ti. Lo único que limpia tu pecado es la sangre de Cristo. El adulterio o cualquiera, da igual. He hablado del adulterio porque he hablado de este rey. Pero solamente la sangre que derramó Jesucristo en la cruz, cuando el pecador reconoce su pecado, le pide perdón de corazón, te tiene que sangrar el corazón en un sentido espiritual. Es un decir, te tiene que doler ofender a Dios. ¿Te duele ofender a Dios? ¿O te duele que tu mujer te forme un follón? ¿O que tu marido te forme un follón? Eso no es arrepentimiento. Eso es querer salir del paso. Miedo a que se enteren, a que tu fachada y tu buena cara quede destruida. Pero eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es un Dios santo, lo he ofendido y he pisado sus mandamientos. Eso es arrepentimiento. Te tiene que doler ofender a Dios. Es un giro de 180 grados, de 180, y una disposición y una enmienda a no volverlo a cometer y a luchar contra tu vista de lujuria. Eso es arrepentimiento. Dios dice que Él nos regala su perdón gratuitamente, gratis. ¿Sabes que Dios te puede perdonar gratis? Si has adulterado, ¿te ha perdonado? ¿Vas al cielo o al infierno? ¿A dónde? Bueno, se puede saber en vida. Lo puedes saber. Es posible saberlo en vida. Por gracia, gracia es un regalo al culpable, al adúltero, a la adúltera, al idólatra, al asesino. David era un asesino,
también todos somos culpables de asesinato. Así es que no señalemos al rey David, porque aquí todos tenemos las manos, aunque no físicamente, el corazón encharcado de homicidios. Déjame explicarte qué es el homicidio. El homicidio, yo estoy libre, no estoy en la cárcel porque físicamente no he matado a nadie. Pero el homicidio es odio al prójimo. El homicidio es rencor. El homicidio es que tenerle asco a alguien, desprecio, no soportar a alguien, tener pensamientos, a ver cómo lo pico, a ver cómo lo fastidio, hostilidad en el corazón hacia alguien. ¿Te consideras homicida? Yo soy un homicida, soy una asesina, sí. Y esta señora es otra homicida. Sí, tú también, y tú también, y tú también, y tú también. Amigo, si no te consideras homicida, déjame decirte que la conciencia la tienes tan anestesiada por el diablo, pídele a Dios que te dé un corazón de carne, porque Él lo hace, Él cambia un corazón de piedra en un corazón de carne. Él dice que por gracia podemos ser salvos, gracia un regalo al culpable. ¿Cómo recibes, amigo, el regalo del perdón? Por medio de la fe, no por buenas obras, para que tu corazón no se llene de orgullo ni de vanidad. Es un regalo de Dios el perdón. Y tienes que tener fe en que esa sangre que derramó el mismo Dios, que bajó del cielo a la tierra a clavarse en una cruz para perdonar adúlteros, para perdonar adúlteras. ¡Qué bueno es Dios, eh! ¡Ay, qué difícil! Yo estoy segura que hago una encuesta a 10 mujeres y a 10 hombres, y creo que de 10 mujeres, señora, ¿usted perdonaría un adulterio de su marido? Depende si tiene un cambio de conducta. Otros dirían, yo no lo perdono. Otros, me tomaría mi tiempo. Y si le pregunto a los hombres, a lo mejor sean más rápidos para perdonar porque son menos rencorosos, las cosas como son. Pero Dios no da largas. Dios perdona en el momento, en el instante. Deja tu alma negra, de estar negra a blanca. Es un perdón instantáneo, más rápido que el parpadear de ojos. ¡Qué maravilloso es Dios! Bueno, amigo, Él se clavó en la cruz por pecadores, como por pecadores, derramó su sangre y esa sangre perdona adulterios y cualquier pecado. Es un acto de fe que tienes que depositar en esa obra de la cruz que hizo Cristo, en esa obra de la cruz. Él dice que si confesamos nuestros pecados, como el rey David, amigo, confiésale, dile, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Perdóname, Señor, límpiame de mi adulterio, de mi idolatría, de mi orgullo, de mi soberbia, de cualquier pecado. Te aseguro, amigo, que no te va a dar largas. Te perdonará en el instante, en el momento. Y si te mueres en ese momento, ya habiéndole pedido perdón y habiendo confiado en que esa sangre que Él derramó en la cruz te perdona y te regala el cielo, vas directo al cielo. No necesitas hacer nada para enmendar tu adulterio o cualquier pecado. ¡Qué bueno es Dios! Él es el único que hace la paz entre Dios y el pecador. Jesucristo bajó del cielo a la tierra y es el reconciliador entre Dios y los adúlteros. Menudas vacaciones me está dando, señora. ¿Por qué? Te escucho desde el final. ¿Y le gusta lo que dice Dios? ¿Le gusta? ¿Le gusta lo que dice Dios? ¿Se siente identificada con la historia que he contado? ¿No se siente identificada? Necesita arrepentirse porque todos somos pecadores. Sí. Necesita arrepentirse. Vacaciones. Bueno, la vida Dios la concede para que pensemos en que tenemos que arrepentirnos. Lo que pasa es que el diablo te dice, disfruta de la vida. Disfruta. Pégate una canita al aire, que tu marido está de vacaciones en un viaje de trabajo. Disfruta, pero recuerda esto, que el pecado es como la tarjeta de crédito.
disfruta ahora, pero luego te viene el recibo. Amigo, pero Dios perdona a adúlteros, a adúlteras y a todo tipo de pecador. Él solo te pide arrepentimiento, como el rey David. El rey David está en el cielo porque se arrepintió y confió en que Jesucristo era el único medio para entrar en el cielo. Él es el salvador de los pecadores. Espero, amigo, que lee el Salmo 51, léelo, lee el Salmo 51, híncate en la habitación, en tu soledad, lee ese Salmo detenidamente y dile: perdóname, contra ti he pecado. Él es amplio en perdonar, Él te perdona al instante, su perdón no tiene restricciones, ni tiene, digamos, a cambio de algo. No tienes que darle nada, no intentes darle nada, porque es un perdón gratuito, gratuito, amigo. ¡Qué gran noticia! ¡Qué gran noticia! Ojalá sigas los pasos del rey David y puedas llegar al cielo como Él está en el cielo. Muchas gracias.